Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Hola cerralbianos, bienvenidos a otro episodio de Radio 19, el podcast de, como dicen algunas cuentas de Instagram, uno de los museos más desconocidos y bonitos de Madrid. A lo largo de los últimos episodios y en los últimos meses, en nuestras redes sociales, @Museo Cerralbo en X e Instagram, hemos hecho mucho hincapié en que este año celebramos el centenario de la configuración del museo per se. Esto nos lleva a que hoy nos plantemos con una exposición que profundice en la historia del museo antes de ser tal, y es la historia de no solo uno, sino de los 3 palacios de nuestra familia favorita, los marqueses de Cerralbo y los marqueses de Villahuerta. Vamos a movernos entre 2 provincias, Madrid y Soria, 3 edificios. Y vamos a pasar por distintos años en los que estos espacios se convirtieron en un hogar para los 4 miembros de la familia Cerralbo y Villahuerta. Para ello contamos con no una, sino 3 invitadas de lujo que ya han pasado por aquí en algún que otro episodio. Carmen Jiménez Sanz, María Sanz y Alicia Suárez, que son las comisarias de la exposición que nos contarán los entresijos detrás de Del Chateau al Hotel. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! Vamos a empezar por lo básico. Y es que al igual que hicimos con la exposición de Entre Sedas y Encajes, Del Chateau al Hotel es una exposición temporal que recorre la historia de las viviendas de la familia Cerralbo y Villahuerta en Madrid y Santa María de Huerta, Soria, entre la década de 1870 y 1927. Ambos enclaves fueron elegidos por la familia para desarrollar sus facetas privadas y públicas, reunir sus colecciones y presentarlas a la sociedad del momento. Todo esto es muy bonito, pero creo que va a ser mejor que nuestras invitadas nos hablen de estos enclaves. Así que vamos a dar paso a Carmen Jiménez, a María Sanz y a Alicia Suárez, que sin duda tienen mucho que decir de esta muestra. Bueno, al final se trata de una exposición muy ambiciosa, porque no es uno, sino 3 palacios. ¿Cuándo y a quién se le ocurre montar esta macroexposición, se puede decir? Pues es realmente una iniciativa que parte de la dirección a raíz del primer centenario del fallecimiento del Marqués de Cerralbo, que es a la par el centenario del legado en 1922, que celebramos en el pasado 2022, y que a raíz de ahí, pues Carmen, que bueno, ahora nos lo cuenta ella mejor, propone esta idea. Tiene que ver con ese centenario, claramente, y sobre todo con una manera de entender el museo, no solo analizándolo hacia adentro, sino también hacia afuera. No nos parecía o no me parecía posible entender en su totalidad lo que es el Palacio Cerralbo de Madrid si no lo poníamos en relación con el otro Palacio Cerralbo que estaba en Santa María de Huerta, en la provincia de Soria. Y de la misma manera resultaba difícil o casi imposible comprender el Palacio Cerralbo de Madrid si no se ponía en comparación o en relación con el precedente que está en la calle Pizarro, en otro palacio en el que los marqueses tenían toda la planta baja, como ahora mis compañeras María y Alicia comentarán. Luego, parte de la necesidad de investigar para comprender y para poder ofrecer esa relación entre las 3 moradas de los marqueses de Cerralbo y de Villahuerta, y que desde luego si no es de este modo pues nos parecía muy complicado poderlo ofrecer al público. Por eso surge esta exposición y antes de eso surge toda esa idea de investigar en fondos propios, investigar en archivos ajenos y sobre todo analizar el inventario Cabré, que es el eje de gran parte de este trabajo que hemos realizado. Bueno, pero en los últimos meses, a raíz del centenario, hemos realizado otra exposición, como fue la exposición textil Entre Sedas y Encajes. ¿Cuáles? Y bueno, incluso antes de la misma habíamos realizado otro tipo de exposiciones. ¿En qué se diferencia esta exposición de otras que hemos hecho antes? Quizá no se trate de buscar la diferencia con otras. Nosotros, como programación del museo, lo que pretendemos es que haya una exposición cada año, así lo estamos haciendo desde hace 3 que llega a la dirección, una exposición cada año relacionada con fondos propios, con colecciones propias y
en medio de una programación que también se dedica al arte contemporáneo y a otras iniciativas. Esto significa que en el año del centenario de la aceptación del legado, que es en el que estamos, en el año 2024, referido a 1924, que es cuando el Ministerio de Instrucción Pública acepta el legado del Marqués de Cerralbo, legado testamentario. Él había fallecido 2 años antes y 2 años después es el Ministerio cuando lo acepta, y por eso celebramos este año el inicio del museo. Bueno, pues programamos una exposición sobre la colección textil del museo, y es la que tuvimos en primavera. Y claro, como este año es un año especial, que es el del centenario, hacemos doblete. Y no solo tenemos la de sedas y encajes, que fue comisariada por nuestra compañera Beatriz Cristóbal, sino que este año tenemos esta relacionada y referida a los palacios de Santa María de Huerta y de Madrid. La idea es seguir manteniéndolo y seguir ofreciendo esto, porque para eso estamos investigando en protocolos notariales, en todo tipo de documentación de archivo. Se ha hecho cotejo de inventario, utilizamos el inventario Cabré, como ya he mencionado, y además de eso estamos yendo cada año, ya llevamos 3, a trabajar en Santa María de Huerta sobre el terreno, porque también los testimonios de las personas que son herederos o son descendientes de aquellos que trabajaron junto y con los marqueses de Cerralbo nos sirven para intentar ir recomponiendo ese puzzle 100 años después. Así que estamos en el mejor momento. Nuestros fondos fotográficos también nos dan ese pie para seguir trabajando, y como decimos, investigación de archivo, investigación sobre el terreno, inventario general y desde luego, pues bueno, mucha intención de comprender el legado en general. Bueno, estamos diciendo mucho la palabra investigación. En este sentido, ¿qué novedades o nuevos datos tenemos a raíz de todo lo que se ha investigado? Porque me imagino que habrá habido un trabajo de excavación de datos, de papeleo importante. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué cosas nuevas se han descubierto relacionadas con el palacio o sus habitantes? Bueno, realmente resultados ha habido muchísimos, relacionados con muchos aspectos. En primer lugar, la familia, por supuesto, hemos conocido mucho mejor a la familia, a los 4 miembros de la familia, sus modos de vida, sus costumbres, su círculo social, todo. Al final, profundizar en sus viviendas es profundizar en sus personalidades, sus gustos y su vida diaria. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, la familia. Hemos conocido mucho sobre la familia. Luego, por supuesto, también información concreta sobre esos palacios, que como dices son 3 residencias, 2 en Madrid, 1 en Soria. Yo, por mi parte, que bueno, me he centrado en Soria, pues puedo decir que ha habido muchísima información, que Soria tuvo un papel muy importante para la familia y para lo que es hoy en día el Museo Cerralbo, y ha habido muchísimos datos a nivel de colecciones, igual de modos de vida de la familia allí, que distaban bastante de lo que hacían en Madrid. Era una vida completamente distinta, una vida de campo, una vida centrada en la vida al aire libre, el ocio, el deporte, la cría caballar, luego la arqueología, mientras que Madrid era más la vida elegante. Entonces, bueno, en Soria pues muchísima información de ese tipo. Y bueno, en Madrid nos puede contar mejor Alicia. Bueno, en Madrid, como decía María, efectivamente es otra vida. Esta exposición, además, ha puesto el foco en estas 2 viviendas, en la calle Pizarro, que es esa vivienda en la que eran inquilinos, que luego hablaremos un poquillo más de ella. Y en el caso de Ventura Rodríguez, sobre todo es conocer la génesis de la construcción de este palacio, clarificar cuál fue el papel de cada uno de los miembros de la familia en la construcción del palacio, a nivel de distribución de espacios, hasta de la propiedad, del terreno, del edificio, etcétera. También dónde se ubicaba cada uno, cuáles eran sus espacios. También poner en relación las colecciones con los 4 miembros de la familia. Sobre todo, también ha servido para amplificar esta idea de Palacio Cerralbo y Villa Huerta. Los 4 miembros juegan papeles fundamentales en el Palacio de Soria y también en las 2 viviendas de Madrid. Entonces, poner ese foco dentro de esa investigación. Y como decía María, lo mismo, en Madrid también, cuál es el círculo social en el que se mueven, cuál es el círculo geográfico en el que se mueven, qué relaciones tienen con otras familias, qué relaciones hay de este palacio con otros palacios, es decir, contextualizar a la familia, tanto desde el punto de vista social como en el caso de los palacios y de los usos que le dieron, tanto en el caso de Soria como en el caso de Madrid. Bueno, una cosa importante que también quería mencionar
es que hemos recuperado el papel de esos personajes que mencionaba Alicia, Inocencia, Antonio, Amelia, que por ejemplo en el caso de Huerta tiene especial relevancia porque Santa María de Huerta está vinculado especialmente a ella, a la familia de ella. Entonces, en ese sentido, dar la presencia y la importancia que merece Inocencia en ese sentido. Y luego también, por supuesto, la implicación que tuvieron con el pueblo, incluso a día de hoy se recuerda, y los múltiples factores relacionados con la vida allí, pues el monasterio, que luego tuvo tanta importancia para el marqués, y bueno, que son muchas ramificaciones que han aportado mucha información. Bueno, vamos a volver a esos palacios de los que estábamos hablando y vamos a empezar con el primero, esa vivienda, ese piso de la calle Pizarro, que es donde se inicia un poco la convivencia familiar. Alicia, creo que tú has indagado bastante y creo que ha sido una labor bastante titánica. ¿Podrías contarnos un poquito más, hablarnos de esta primera vivienda tan desconocida incluso para algunos de los que estamos trabajando aquí? Sí, a ver, la calle Pizarro, es verdad que la idea de que vivían primero en la calle Pizarro, dentro de lo que es la historiografía clásica de la casa, sí se conocía, pero sobre todo se hizo una investigación a nivel de las colecciones, de la formación de las colecciones, y que vivían ahí y que tenían gran parte de las colecciones allí. Pero faltaba un poco qué vida desarrollaban en esa calle Pizarro. Entonces, con esta exposición, primero, situarla, como tú bien dices, en el mapa. El edificio sigue existiendo a día de hoy, es la calle Pizarro 19, esquina con la calle Pez. Gracias a la investigación, como decía Carmen, de otros archivos externos, gracias al archivo de Villa con los padrones, sabemos que estaban en el bajo derecha, y allí se trasladó la familia, primero Inocencia, que también otra vez poniendo el foco otra vez en ella, primero Inocencia y sus hijos con su tío, y después, tras el matrimonio, Enrique ya se traslada a vivir allí con la familia, y estuvieron viviendo allí pues desde 1868 hasta 1889, es decir, un periodo muy largo. Pizarro, además, lo que ha dado es, por un lado, identificar más de 10 estancias y cómo era la vida que tenían allí, esa vida social que se centró sobre todo en la década de los 80, descubrir que prácticamente la totalidad de las colecciones ya estaban presentes en la calle Pizarro, a pesar de que era un edificio, o sea, una vivienda más pequeña. También contextualizar la vida cotidiana de la familia en el barrio a nivel de la piedad cristiana, de los negocios con los que interactuaban, de otras familias que vivían en ese barrio y se relacionaban con ellos. Y sobre todo clarificar que efectivamente Pizarro fue un ensayo para lo que sería el Palacio de Ventura Rodríguez, lo que hacía falta, lo que no hacía falta. Lo que hacía falta fundamentalmente eran las galerías de pintura, que Pizarro no las tenía, y espacios que prácticamente son idénticos o que las colecciones estaban dispuestas de manera muy similar de Pizarro a después Ventura Rodríguez, o la importancia que se le dio ya en el piso de la calle Pizarro, por ejemplo, al monetario. Es decir, toda esta información que la hemos extractado de labor documental y también de la prensa de la época, que es muy rica en detalles, pues sitúa a Pizarro en el mapa y también dentro de lo que es la familia y la vida de estos 4 miembros. Me he quedado con esa idea de que Pizarro es el ensayo de lo que luego va a ser Ventura Rodríguez, y que de los espacios y necesidades. Y al margen de las propias necesidades que una colección como la del Marqués pudiera necesitar, ¿cuál dirías que eran las salas imprescindibles que cualquier casa de una familia bien del siglo XIX, de finales del siglo XIX en este caso, tenía que tener sí o sí? Y por supuesto si contamos con ella en el Museo Cerralbo, que me parece que sí, ¿verdad? Sí, a ver, en el caso de este palacio, es el que se denomina la tipología un hotel particulier, que era lo que se estaba construyendo en Madrid, una corriente francesa en el Madrid finisecular. Había muchos edificios de este tipo, sobre todo en el Paseo de Recoletos. Y siguiendo las teorías higienistas y la idea de confort que tenían estas residencias, era fundamental diferentes pisos donde poder establecer las estancias del servicio, los equipamientos de la vivienda y después espacios privados y espacios públicos, sobre todo para celebración de eventos de todo tipo, pero también reuniones de tipo literario, político, el trabajo diario, etc. Y después el jardín. Que aquí pues, es una de las partes visitables del museo y que seguimos investigando cuál era el papel del jardín en el Palacio de Madrid y cómo estableció. Además aparece desde el primer momento, las fuentes documentales hablan de esa asistencia del jardín desde el primer momento. Es verdad que no tenía la importancia que tiene en Huerta, que ahora María sí que nos puede profundizar más en ello,
pero efectivamente el jardín era importante. Y luego en la configuración del palacio, lo que le faltaba a Pizarro eran unas galerías al estilo italiano donde poder mostrar la colección fundamentalmente pictórica. En Pizarro se amontonaban los cuadros y aquí el salón de baile y las galerías que recorren ese patio interior estaban claras desde el principio, eran necesarias para dar respiro a la colección y también para dar respiro a la propia familia, que tuviera unos espacios de vivienda más desahogados. En el caso de Huerta es otro tipo de necesidades. Cierto, es verdad que tienen muchos vínculos ambos palacios, el de Madrid y el de Huerta, pero también tienen muchas diferencias. Como decíamos, Huerta es el lugar de campo, la casa de campo, y claro, lo principal allí era obviamente el jardín. Aquí es algo un poquito más borroso, pues en Huerta el jardín es el protagonista absoluto en la prensa, para la familia. Lo vemos en las propias fotos de la familia, que son prácticamente todas del jardín. Era un jardín de enormes dimensiones, donde tenían todo tipo de elementos para el deporte, como una pista de tenis, un frontón, un lago artificial. Tenían paseos donde pasear. Bueno, todo tipo de elementos, no faltaba en nada, zonas de descanso. Es verdad que el palacio tuvo su importancia, era un palacio también grande, lo que se llamó el Chateau, era un edificio historicista que parecía un castillo con almenas y demás, y los espacios eran muy numerosos, tenían muchas estancias de dormir para todos los invitados que acogían también, sobre todo, pero no eran esas salas tipificadas que vemos aquí en el Palacio de Madrid. Entonces, la gran diferencia es precisamente esa, el jardín protagonista en Soria, las estancias más protagonistas en Madrid. Vamos, que no les faltaba tampoco ningún detalle en Huerta. Nos vamos a quedar en este Chateau de Soria un poquito, porque a mí lo que me llama mucho la atención, al final, como has dicho, era como la residencia de verano. Y yo la imagen que tengo sobre esta época es de los nobles o la gente pudiendo, yéndose al norte, San Sebastián, a la zona de costa, a veranear. Y bueno, que es verdad que después de todo lo que nos has dicho que había en Huerta, dices, oye, pues a lo mejor se van para huir de esta masificación turística, pero ¿por qué no seguir esta tendencia de lo que hacía gran parte de la sociedad, de irse al norte y se va a tomarse los baños buscando una temperatura más fresca, por así decirlo, y deciden eso, quedarse en Castilla, en un punto que quizá no es tan, a lo mejor tan popular para el veraneo como podría ser en aquella época? Bueno, eso está relacionado en primer lugar con lo que comentaba del papel de Inocencia. Realmente la finca de Santa María de Huerta está vinculada al tío materno de Inocencia, que es quien lo compra mucho antes de que Inocencia y el marqués se casen y establezcan allí su residencia de campo y de veraneo. Entonces, claro, esta posesión ya viene, digamos, de antes. Luego también es verdad que sí que sabemos que el marqués conocía a Santa María de Huerta, principalmente por el monasterio. Incluso un amigo y compañero suyo, que era Juan Catalina, menciona que previamente a que él tuviera luego esa residencia ya habían visitado aquel lugar. También el propio marqués, en su poema escrito en Santa María de Huerta y hablando un poco de esa localidad, lo menciona, las ventajas que él ve en ese sitio. Entonces, bueno, yo creo que todos esos factores al final confluyen en que se establezca ahí su casa de verano. Y es verdad que iban el verano de junio a julio, porque luego en agosto realmente ellos se marchaban al extranjero a viajar y también hacían ese tipo de escapadas a veces al norte. Por ejemplo, una vez desde Huerta se marchan al balneario de Sobrón, en Álava. Entonces, bueno, también alguna vez sí que hacían ese tipo de viajes más de moda, pero ellos eran muy felices en la Castilla tradicional, como dice el propio Marqués de Cerralbo. Entonces, bueno, yo creo que es una mezcla de factores que al final pues dio lugar a esta vida de chateau en el campo. Vamos, que si tienes casa o finca o un chateau, en este caso, pues mejor huir de la masificación, di que sí. Hemos hablado antes con Alicia, bueno, has mencionado un poco previamente en los periódicos lo importantes que han sido para rastrear un poco toda esta información y elaborar todo este trabajo de investigación, pero seguro que hay muchísimas otras fuentes
en general que se hayan utilizado para la exposición y que han sido fundamentales. ¿Qué herramientas, qué publicaciones, bueno, con qué información y de dónde venía y de dónde la habéis sacado? Cuéntanos un poco, así en genérico. Bueno, una investigación de este calibre, cuanto más ricas sean fuentes, más ricos son los resultados. Y además, en este caso, ha habido muchas fuentes que nos han dado muy, muy buenos resultados a las dos. O sea, cuando te planteas siempre hacer una investigación de este tipo, dices, bueno, nunca sabes lo que vas a sacar o lo que no vas a sacar. Y en este caso ha salido muchísimo en ambos palacios, además, lo cual equilibra la exposición y equilibra la investigación. Y luego también de esas fuentes sacas otras líneas de investigación, otros datos, etc. Entonces, en el caso de lo que es el museo, para empezar, el trabajo de archivo, biblioteca y museo ha sido fundamental. Es decir, ha sido un trabajo transversal de esas tres grandes patas y de esos tres grandes fondos. Las piezas dialogan con el archivo, con la biblioteca. Salen fondos que están además presentes en la exposición, que luego en el caso, por ejemplo, bibliográfico, María puede hablar de ello. En el caso de las fuentes documentales, el propio archivo del museo ha dado muchísima información a nivel de pagos, de configuración del edificio, de temas arquitectónicos, de temas de vida, de la relación entre unos y otros. Archivos externos, como hemos mencionado, por ejemplo, el tema de los padrones, archivo de protocolos, archivo de nobleza, donde también ha dado información diferente. Bueno, María puede hablar un poco más del tema de Soria. La fotografía ha sido fundamental, la fotografía interna, sobre todo para el caso de Huerta. Para Madrid es más conocido porque son las fotos de Franzen para Salones de Madrid, de Montecristo, y algunas fotografías propias de bailes, etcétera, que también dan un poco de panorama. Y el estudio de la prensa ha sido fundamental para los dos palacios. Las descripciones internas, las descripciones de los eventos, la relación de los marqueses con otras familias o con otros eventos de la sociedad del momento. Todo eso enriquece la exposición. Sí, es lo que comentáis, que la riqueza de fuentes y la variedad de fuentes que hemos utilizado ha sido algo fundamental. En el caso de Soria también hemos consultado archivos externos, principalmente de Soria, con la colaboración del propio pueblo de Santa María de Huerta, con el archivo del monasterio, el archivo del ayuntamiento, que bueno, se ha obtenido mucha información ahí. La fotografía también ha tenido un papel fundamental en la parte de Soria, fotógrafos además de allí, de aquella provincia, y que tuvieron relación con el propio marqués y que están allí presentes y que son una fuente fundamental y que enriquece mucho la exposición. Por supuesto también la hemeroteca, como comentaba Alicia. Tenemos periódicos como La Época que mencionan a la familia Cerralbo y su vida en ambos palacios prácticamente de forma anual y en repetidas ocasiones. Entonces eso también aporta una visión muy del momento, muy actual y a veces muy curiosa de lo que era la vida. Entonces, pues todas esas fuentes que ya se han mencionado han sido fundamentales para conocer, para enriquecer el discurso que se ha creado, y también a nivel visual y estético, pues al final ha quedado bastante bien. Claro, y cuando hablamos de utilizar los fondos de hemeroteca, pues se hacen más sitios, pero la verdad es que eso lo hemos incluido como una manera de proceder a las investigaciones del Cerralbo. Ya lo hicimos hace 2 años con la exposición Cerralbo Bibliófilo, también lo hicimos con Entre Sedas y Encajes. Hay un nivel de lectura que está profundizando en lo que los cronistas de la época ya referían en cada momento, y eso es un plus que tiene la exposición. Lo que comentaban mis compañeras, por supuesto, no solamente han sido los archivos de la casa, sino también los archivos de otras ubicaciones. Al archivo histórico de protocolos pues le debemos también mucha participación, y bueno, pues supongo que es la única manera que conocemos de trabajar y de profundizar en este tipo de cuestiones. Aparte de, claro, lo que también comentaban, ¿no? Puro trabajo transversal, el estar conectados continuamente, el entender las fuentes de información como algo compartido y algo útil de donde se puede sacar conocimiento a distintos niveles para el público. Así que ha sido una oportunidad súper interesante, la verdad. Y en este punto que hablábamos también de eso, de la aparición de fondos y de, piezas importantes, novedades, ¿cuál diríais que es un poco, por así decirlo, la joya de la corona de la exposición? Por rareza.
porque nunca haya salido, porque se haya adquirido hace poco, ¿alguna novedad a nivel más material, más tangible que queráis destacar? Bueno, realmente en el caso de Soria yo diría que el 90% de los objetos son destacables porque es la primera vez que se exponen al público. La mayoría de ellos, como digo, no estaban visibles y además se ha aprovechado, se han restaurado para la ocasión y son fondos del Museo Cerralbo, que es una oportunidad para conocer por primera vez. Quizás los más destacados a título personal, porque tengo preferencia por ellos, la fotografía, ¿no? Los reportajes fotográficos tan exhaustivos, tan personales de la familia y en Santa María de Huerta me parece que son únicos y a mí personalmente pues me parecen joyas que la gente merece ver, y también pinturas como por ejemplo los cuadros de Máximo Juderías, que reflejan el palacio, el jardín y a la familia y que estaban no visibles, pues hoy en día se pueden ver y quizás sean las piezas más relevantes para mí, pero bueno, esto es algo tan subjetivo. A ver qué nos cuenta Alicia. Sí, a ver, en el caso de Madrid pasa un poco en la línea de Soria. Las piezas, muchas, en el caso de Madrid, a diferencia de Huerta, sí que están visibles, pero ahora, en la contextualización de la exposición, cuentan otras cosas y sobre todo cuentan los usos que tuvieron para la familia, como se ve sobre todo en vitrinas relacionadas con el comedor de gala, los juegos, etc. Pero en mi caso también, como dice María, a título personal, para mí es la parte documental de Madrid la más interesante y además muy bonita, sobre todo los planos de configuración del palacio hechos entre Alejandro Sureda y el Marqués de Cerralbo, que además están firmados, fechados, unos por uno y otros por el otro, o la documentación asociada a la inauguración de la exposición. Para mí son como las piezas así, a lo mejor visualmente no son las más, no pueden competir con los cuadros de Juderías, pero sí que es verdad que tienen otro punto, como otra visión diferente del propio museo y del propio palacio, que también pues se le pone el foco un poco en lo que es el edificio y su configuración. Nos pregunta Ana por joyas de la corona. Yo casi aquí tengo que hablar de lo que ha tenido de excepcional esta exposición. Comentábamos que la gran mayoría de lo que se exhibe son materiales inéditos. Y lo que ocurre es que bueno, en el museo ya años atrás había habido intención de demostrar lo que era la familia y lo que era su palacio. Hay que pensar en la exposición de 1996 sobre el Marqués de Cerralbo, ahí se presenta la familia, se hace esa visión general sobre lo que son sus moradas, y luego hay que irse al año 2000-2001 con esa exposición que estuvo tanto tiempo en la Sala Ferraz, que era de Palacio a Museo. Lo que pasa es que en este caso se hace una introducción a cada situación, pero no se había podido tener tanto y tan bien trillado, digamos, el archivo. Y desde luego tampoco se había podido hacer con esa visión general de conocer más y mejor para poder explicarse qué es lo que pintas, si me lo permitís, este palacio y esta familia en esta ciudad y en este país. Entonces eso es lo que tiene de excepcional. La transversalidad, por supuestísimo, o sea, si no tuviéramos a nuestro compañero archivero Diego Pacheco haciendo de soporte para la mayor parte de las cosas que hacemos, pues el resultado habría sido otro. Pero también si tanto María Sanz como Alicia Suárez no hubieran estado metidas a tope, digamos, en cada uno de sus objetos de estudio, pues tampoco habría podido ser. O sea, Alicia estudia en Madrid porque también ella ha buceado en el inventario con el Enamoro, con Ester de Frutos, y porque también compañeras que han estado mucho tiempo aquí trabajando también han pasado por allí. Y lo que decía María, ella entra de nuevas en Santa María de Huerta, que era, digamos, el invitado invisible a esta casa. Y lo que decimos, sin saber cómo pasaban sus veranos y sus tiempos en Santa María de Huerta, es muy complicado cubrir esa parte de vida de la familia que luego hacía en Madrid en el mal tiempo, ¿no? Ahí estamos. Transversalidad, trabajo en equipo, buscar donde antes no se había buscado y muchas ganas por parte de todo el equipo del Museo Cerralbo de conocer y de dejar de arrastrar afirmaciones que no tenían base. O sea, para nosotros las fuentes documentales y las fuentes archivísticas y museográficas de todo tipo son importantes, pero nos interesa, porque eso es un compromiso que tenemos, saber de dónde sale la información y no arrastrar informaciones pues que a lo mejor, yo que sé, ya llevan mucho tiempo utilizándose sin ningún refrendo. Y para eso es importante la colaboración de todos. Bueno, hacía falta que pasaran 100 años para meternos en ello. Y así vamos a seguir trabajando. Una peculiaridad de esta exposición
es que, bueno, pues no se nos acaba. O sea, con la exposición no se nos acaba. Estamos preparando un catálogo y la idea también es, bueno, estamos para editarlo ya, y la idea es que es seguir trabajando en una monografía sobre los palacios de los marqueses de Cerralbo y Villahuerta, que verán la luz dentro de unos años, con participación también no solamente de trabajadores de este centro, de técnicos de este centro, que es un trabajo de oficio el que se ha hecho, sino también con investigadores externos que nos puedan aportar pluralidad de visiones y de interpretaciones, porque al fin y al cabo se trata de eso, de conocer y de interpretar para ofrecer otras visiones de lo que ya teníamos sobre la mesa hace 100 y pico años. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Como siempre es un placer contar con invitados en Radio 19 y más, sobre todo cuando muestran esta pasión, este gusto por el trabajo bien hecho y qué trabajo, madre mía, el de esta exposición. Así que nada, daros las gracias como siempre y al igual que le digo a todos los invitados que tenemos al podcast, pues esperamos contar con vuestras voces muy prontito de nuevo por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Pues desde luego que ha sido un capítulo de lo más interesante y dinámico. Y estoy segura de que a muchos de vosotros se os ha despertado el gusanillo de saber más. Así que espero que no todo quede ahí y que vuestra curiosidad os siga llevando a conocer y seguir los pasos de la familia en Madrid y en Soria. Os animo a que visitéis la exposición del Chateau l'Hotel en el propio Palacio de Ventura Rodríguez, acá el Museo Cerralbo, y si tenéis tiempo y ganas de hacer una excursión un poquito más larga, pues viajéis hasta Santa María de Huerta, en Soria. Así que bueno, creo que no tengo mucho más que decir. Y Radio 19 cierra este episodio y las puertas del palacio con su despedida habitual. ¡Adiós!